Tiene la palabra asambleísta Blanca Argüello. Gracias, compañera presidenta, compañeras asambleístas. Si bien es cierto, yo quiero felicitar a la comisión por este trabajo, todo lo que ha significado el esfuerzo de en una norma recopilar muchas de las observaciones y también muchos de los planteamientos de los distintos sectores, entre esos de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también de los distintos sectores de las organizaciones sociales y también de los asambleístas. Decirles que nosotros en el Ecuador hemos vivido un crecimiento urbano totalmente, digo, acelerado, porque si antes teníamos un 30% en los años 70 del área rural el 30% del área urbana y el 70% del área rural, ahora tenemos una realidad absolutamente distinta y ahora tenemos más áreas rurales más áreas urbanas que áreas rurales. Y eso nos da una muestra también de que tuvimos una época de un crecimiento indiscriminado de nuestras ciudades. Tal es la realidad de Quito, y ahí los recuerdos nos vienen que en los años 80, por ejemplo, por tener ese derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, un derecho que debería haber estado consagrado en la Constitución, el derecho a tener una vivienda, no era así. Tal es el caso que ahí tuvimos esa guerra que tenemos que recordarla, porque yo soy de esa zona y de ese lugar, esa guerra entre la Roldós y Pizulí, donde tuvimos que lamentablemente sufrir alrededor de 16 muertos. ¿Por qué? Por ese derecho, por esa lucha de ese derecho a tener una vivienda y por esa falta de política pública de llegar a tener ese derecho a ese suelo digno. Entonces yo creo que esto nos lleva a una reflexión que en el Ecuador se crecieron nuestras ciudades de manera indiscriminada, de manera irregular, sin ningún control, y eso generó la cantidad de barrios irregulares que tienen Quito, que tiene Guayaquil, que tiene Puerto Viejo, que tienen todas las ciudades del Ecuador, que no se encuentran y que obviamente los ciudadanos o los que adquirieron en esta modalidad su vivienda no tienen, muchos de ellos hasta ahora, el derecho a tener una escritura, el derecho a tener esa legalidad de su propiedad. Y creo que ese es un aspecto fundamental que se está topando en esta ley, que se está planteando en el artículo 74, el aspecto claro de la declaratoria de regularización prioritaria de los barrios. Pero yo quiero aquí hacer una observación, porque en el segundo inciso, claramente en el articulado dice: el gobierno central realizará la declaratoria de regularización prioritaria en el caso que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales o metropolitanos no lo realicen en el plazo de 2 años contados desde la vigencia del plan de uso y gestión del suelo. Yo creo que aquí deberíamos modificar este inciso y lo que deberíamos poner es que no sería los años contados a la vigencia del plan de uso y gestión del suelo, sino a la vigencia de esta ley, porque muchos de los gobiernos autónomos descentralizados ya tienen un plan de uso y gestión de suelo que se cumplirá tal vez en el 2020, en el 2022. Entonces, desde ahí recién se hará efectiva esta norma para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan tener una sanción en el caso que sea necesario cuando no regularicen los barrios. Creo que para nosotros es una prioridad. En este momento no creo que como Estado tenemos que seguir asumiendo la responsabilidad que tienen que tener los gobiernos autónomos descentralizados de regularizar sus barrios, de dar seguridad jurídica en sus territorios, porque creo que eso es fundamental. Yo les decía y les nombraba en un inicio el barrio de Pizulí. Recién hace unos 4 años, recién empezaron, después de 24 años de lucha, a tener sus escrituras públicas. Creo que eso es lo que tenemos que combatir, a eso es lo que tenemos que, a los gobiernos autónomos descentralizados, darles el mensaje claro que tenemos que regularizar los barrios y que tienen que cumplir las competencias que están establecidas en la ley. Quisiera referirme también al tema de los derechos y acciones. Si bien es cierto, es una modalidad que legalmente está establecida, que no es ilegal, que cumplen todas las normas, pero es un mecanismo que se utiliza para fraccionar la tierra, para crear urbanizaciones y lotizaciones, muchas de ellas sin cumplir la normativa que establece la ley, sin dejar espacios verdes, sin dejar esas áreas verdes que deben ser obligatorias, que no solamente lo decimos nosotros como gobierno de la Revolución Ciudadana, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que dejar ese 15%. Cuando nosotros fraccionamos en derechos y acciones, lo que hacemos es dividir un territorio sin ninguna normativa, sin dejar el ancho de vías, sin dejar espacios verdes, sin dejar claramente establecido el alumbrado público, el alcantarillado, el agua potable, y creamos urbanizaciones, y hasta eso le creamos un conflicto a los gobiernos autónomos descentralizados, porque creamos urbanizaciones, creamos sectores, creamos barrios
sin ninguna normativa, sin que cumplan lo que establece la ley. Por eso les pedimos que en este momento, en esta ley, que tenemos la oportunidad, que es una oportunidad que tenemos, normar cuando hay un fraccionamiento en derechos y acciones, cuando se hace una venta de derechos y acciones, claramente establecer que tienen que cumplir la normativa específica, como decía, ancho de vías, servicios básicos, espacios verdes. Creo que es lo mínimo que tenemos que establecer también cuando un fraccionamiento de tierra se da por derechos y acciones. Creo que debemos dejar claramente establecido en esta norma. Yo quiero decirles ahí también que creo que es importante y quiero resaltar que en esta norma y que se deje claramente establecido los planes de ordenamiento territorial. Esos planes de ordenamiento territorial que claramente tienen que delimitar el límite urbano. Creo que una de las fallas que han tenido los gobiernos autónomos descentralizados es el límite urbano. Por eso hemos tenido el crecimiento indiscriminado. Nosotros aquí en Quito, por ejemplo, tenemos una de las parroquias más grandes que tiene esta ciudad, que tiene alrededor de 200,000 habitantes, que tiene ya un crecimiento urbano y sigue siendo una parroquia rural. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha habido un control del crecimiento y del límite urbano que han tenido nuestras ciudades, que no ha tenido claramente establecido cuándo es una tierra urbana y cuándo es una rural y cuándo tiene que modificarse esto. Creo que claramente también tenemos que dejar establecido en sus planes de ordenamiento territorial que tiene que estar establecido el mapa de riesgos. Uno de los problemas y una de las catástrofes que acabamos de vivir en el país es porque no tenemos claramente establecido un mapa de riesgos. Creo que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que tener ahora sí una responsabilidad clara. Y si tienen que haber sanciones, pues tendrán que haber sanciones, pero tiene que quedar claramente establecido un mapa de riesgos. Y también los criterios de incorporación de suelo urbano. Como les decía, eso tiene que ser parte fundamental cuando un gobierno autónomo descentralizado decide hacer sus planes de gobierno, sus planes territoriales, sus planes de uso de suelo, tiene que estar claramente establecido su delimitación urbana. Y otro de los temas que sufrimos especialmente en las ciudades grandes es el comportamiento del precio del suelo. ¿Quiénes de nosotros, y muchos de nosotros hemos vivido en esta ciudad y hemos visto cómo pocos sectores de este país, pocos sectores económicos se han beneficiado con esta información privilegiada de dónde, cuándo se van a hacer las obras, por dónde se van a hacer las vías, y eso ha generado una especulación del precio del suelo. Creo que nosotros tenemos que claramente dejar establecido, no puede ser justo que nosotros cuando en un caso hacemos una obra pública, el precio del suelo se dispara cuando la inversión es del Estado, se dispara para que solamente sean beneficiarios el sector privado y no el sector público. Y eso me parece que es fundamental. No podemos seguir jugando con el valor del suelo. Tenemos áreas en las que aquí en Quito llegan a costar hasta $1,500, $2,000 el metro cuadrado de terreno. Y eso no me parece justo. Cuando esa todavía en los catastros, todavía en las cartas geográficas catastrales constan y constan en las leyes que son suelos rurales, que todavía están destinados a la agricultura, hay una especulación del suelo impresionante. Entonces creo que debemos normar claramente y establecer el costo y el valor del suelo especialmente urbano, que es donde nosotros más vemos y sentimos esa especulación del valor del suelo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias.